¿Es lo mismo un teatro griego que un teatro romano? ¿Realizamos teatro de la misma manera en el siglo XXI que en el siglo V a.C.? En este vídeo voy a responder a esas preguntas y realizaremos una pequeña aproximación a lo que era el teatro en la antigüedad. El teatro es un edificio lúdico que hoy en día se utiliza para representar muchos tipos diferentes de actividades. Por ejemplo, podemos ver una obra teatral, pero también podemos ver a monologuistas, comediantes, que realizan diferentes espectáculos también en los teatros. En la antigüedad también tenía un uso parecido, y es que no solamente se utilizaba para realizar obras teatrales, sino que también muchos políticos solían realizar discursos en ese lugar. ¿Es igual entonces un teatro griego que un teatro romano? No. Ambos se utilizaban para hacer estas representaciones teatrales. Ahora bien, la forma era muy diferente, y eso es lo que vamos a ir viendo también poco a poco. Bien, ahí tenemos dos plantas de dos teatros diferentes. ¿Sabrías identificar cuál de ellos pertenece al teatro griego y cuál de ellos es un teatro romano? Te dejo tiempo. El de la izquierda es un teatro griego y el de la derecha es un teatro romano. Si nos ponemos a mirarlo, ambas plantas son bastante diferentes. Sí que tenemos muchas cosas en común, pero hay muchas cosas también que difieren de uno y de otro. Ahí puedes ver a qué teatros hace referencia en realidad. El teatro griego es el teatro de Epidauro, en Grecia, y el romano es el teatro de Pompeyo, en Italia. El de la derecha, el romano, se trata de una reconstrucción. No es lo mismo, como podrás ver, que ese teatro griego, que sí que es una foto sacada desde arriba. Esa reconstrucción del teatro romano está extraída de la aplicación Mosaic, que dejaré el link en la descripción de este mismo vídeo. Pasemos así pues entonces a el teatro griego. El teatro griego estaba dedicado al dios Dionisio, Baco para los romanos, y era uno de los dioses olímpicos. Era el dios del vino y de los espectáculos. El teatro griego se hacía solamente en las fiestas sagradas y se representaban durante 7 días. Vamos ahora a ir buscando las diferencias entre ambos teatros poco a poco y explicándolas. Una de las primeras diferencias era la orquestra. La orquestra era el lugar donde se situaba el coro. Antiguamente el teatro se realizaba cantando. 15 coreutas eran los que componían el coro, 15 personas, es decir, que cantaban las representaciones. El teatro era cantado. En la orquestra, en el griego, era circular. Sin embargo, en el romano era semicircular. Esto lo vamos a ir viendo porque poco a poco esa orquestra va a ir desapareciendo, va a irse reduciendo hasta el punto en el que ya no tenemos hoy en día esa orquestra, ya no tenemos a ese coro, digamos, representando. Sí que podemos ver en algunos teatros ese coro, pero lo vamos a ver siempre como o bien en el final, en una esquina. No va a ser el personaje principal, que era exactamente lo que era en el teatro griego. El coro era el personaje principal. La siguiente diferencia es la cauea. La cauea era el graderío. El graderío donde se situaban pues todos los espectadores. En el griego, esa cauea era de más de media circunferencia, mientras que en el romano era semicircular. Era un semicírculo perfecto, podríamos decir. Otra diferencia era el parodos. Ese parodos eran las entradas por donde entraba y salía ese coro. Y en el griego lo tenían sin techo y el arco era sencillo. Sin embargo, el romano ya sí que va a tener un techo y sí que va a tener una bóveda. Esto lo vamos a luego poder ver muchísimo mejor cuando expliquemos otra de las partes. La esquené. La esquené es otra diferencia. La esquené es la zona de la escena. Es decir, donde se exponía, donde se representaba. Esa esquené en el griego era muy pequeña, sin embargo en el romano ya va a ser más grande. ¿Por qué? Porque vamos dando paso a, como vamos a ver también más adelante, a actores. Ya no va a ser solamente ese coro que veíamos antes. Vamos a ir cada vez añadiendo otros personajes y eso va a hacer que el coro se vaya haciendo más pequeño, por lo tanto la orquesta va haciéndose también más pequeña y a la vez
va a haber otras que se tengan que hacer más grandes aún. Proscenio, es decir, la parte que está delante de la esquené. Ahí es donde vamos también a tener, pues, todo lo que conoceríamos nosotros ahora como el escenario, ¿no? Donde estaría todos los actores también representándose y moviéndose. En el griego va a ser pequeña, en el romano sí que va a ser grande. También, si nos damos cuenta, ese proscenio que tenemos en el romano nos va a cerrar ya totalmente ese teatro. Por eso decíamos antes que ese párodos ya sí que era abovedado, ya sí que tenía un techo, porque ya estábamos haciéndolo todo dentro de la misma construcción, estábamos cerrando el teatro. El teatro romano es algo cerrado, es una de las grandes diferencias también que podemos observar a simple vista. Por eso va a facilitar el que pudieran tener techo esas entradas. Aquí podemos ver entonces ambos teatros para poder también observar otra característica que solamente podemos percibir, o bueno, se puede percibir mejor desde fuera, que es cómo están construidos. Si nos damos cuenta, a mano derecha tenemos la representación del teatro, o mejor dicho, el Odeón de Aquiles, que está justo en las laderas de la Acrópolis de Atenas. En la parte izquierda seguimos con exactamente nuestro mismo teatro de Pompeyo. En el de la derecha, si te das cuenta, ese teatro está construido aprovechando la ladera. ¿Por qué? Porque el teatro griego lo que solía hacer era aprovechar las zonas montañosas. ¿A qué se debe esto? A que Grecia es muy montañosa. Su orografía siempre ha sido de mucho monte, mucha ladera, y por lo tanto los griegos aprovecharon esto para construir sus teatros. Aprovechando la ladera, se aprovechaban esas maneras también para poder construir esa cavea, ese graderío. Sin embargo, Roma, o bueno, los teatros romanos, no aprovecharon tanto esa ladera, no esperaban a tener una ladera para poder construir un teatro, sino que la edificaban directamente desde el suelo hacia arriba, construían, digamos, todo lo que les daba la ladera a los griegos. Es decir, Roma construyó hacia arriba, mientras que los griegos sí que pudieron aprovechar esa ladera. Y tenemos de nuevo el teatro de Epidauro. Si nos fijamos, ahí tenemos la orquestra, que es totalmente circular, como veíamos antes en su planta. Es un teatro que es muy grande y tenemos justo al final de esa cavea, a mano derecha de la imagen, tenemos ese párodos, que como hemos dicho es muy sencillo. Bien, también, ¿por qué tenía esta construcción? Si nos damos cuenta también, habíamos dicho que era más que un semicírculo, ¿no? Esta manera de construir, esa manera que podríamos decir que es un poco como un embudo hecho el propio teatro, hacía que su acústica fuera perfecta. Si se situaban justo donde vemos ahí esas personas, a lo mejor no se ve muy bien en esta imagen, pero justo donde están esas personas hay una especie de piedra chiquitita, también circular. Ese era el punto desde el que mejor se podía escuchar. Hasta el punto que si ahora mismo tiramos una moneda, y esto se realiza también allí, esa prueba de sonido, cuando se visita este teatro, si se tira una moneda desde ese lugar al suelo, se puede escuchar perfectamente desde la última de la zona de la cavea, desde la última cavea. Es decir, que su acústica es impresionante. Si pasamos a ver una foto del Teatro Romano de Mérida, ya vemos esa esquené y ese proscenio. El proscenio es mucho más grande, ya tenemos más lugar donde actuar, y esa esquené que era realmente pues todos los decorados que vamos a tener, que no teníamos en el teatro griego, vamos a tenerlo ahora de una manera mucho más grande, de una manera mucho más vistosa. Y entonces vamos a ver ese semicírculo que hay de la orquesta. ¿Por qué? Porque está empezando ya a perder esa importancia. Ya va a ser más importante otros actores que van a actuar en la parte de atrás. Y evidentemente el coro va a seguir allí porque va a seguir siendo un personaje muy importante, pero ya no va a ser el más importante que veíamos al principio, cuando solamente había un coro y solamente estaba la orquesta. Ahora tenemos a personajes actuando y van a hacerlo en esa zona que tenemos ahí, que es como vemos hoy en día pues los escenarios. Si nos damos cuenta, en la parte del final, más o menos a la mitad de la imagen, podemos ver que hay
ese parodos que veíamos también, pero ahora ya sí que lo tenemos con esa bóveda y sí que tenemos un techo, esa entrada y salida que veíamos. Hablemos de los asientos. La manera de sentarse en ambos teatros iba a depender de la importancia de la persona. Si eras una persona importante, vas a sentarte en los asientos de delante del todo. ¿Quién se va a sentar detrás? Atrás del todo. Van a sentarse las personas menos importantes. Personas como por ejemplo las mujeres. ¿Podían entrar al teatro las mujeres? Por supuesto, pero entonces estaban relegadas a las zonas más lejanas. Y quiero que te imagines que el teatro en aquel momento era un sitio de mucho bullicio, eran espectáculos, por lo tanto la gente iba a estar muy emocionada viendo, reaccionando a las obras teatrales. Por lo tanto, cuanto más lejos te sentaras, aunque se podía escuchar perfectamente, sí que lo hemos visto antes cuando decíamos esa prueba de sonido del teatro de Epidauro, ¿no? Del teatro de Epidauro y de todos los teatros griegos realmente. Pero evidentemente si la gente está gritando, no nos vamos a poder enterar realmente tan bien por mucha acústica buena que tuviera. Es decir, los que mejor se iban a enterar eran los delante del todo. ¿Quiénes se sentaban delante? Pues los sacerdotes, los aristócratas, personas ya de mayor importancia. En esta imagen, en la parte de la izquierda, es la reconstrucción de la misma aplicación que he dicho antes, que se veía pues como esos asientos tenían incluso respaldo, cosa que el resto no tenían respaldo. En la imagen de la derecha es cómo está actualmente uno de los teatros, cómo conservan esas sillas, esos asientos. ¿Cómo se sentaban entonces el resto, los que no tenían ese respaldo? Si nos damos cuenta, siempre va a ser mármol, va a ser piedra. Bueno, normalmente ponían una especie de cojín para que les fuera más cómodo. Ahora, ese cojín no podemos entender un cojín como tenemos hoy en día. Ese cojín era seguramente pues una mezcla de hierbas o hierbajos y demás que juntos entre sí, bueno, pues hacían que fuera un poco más mullido y un poco más cómodo. Los actores. Bien, hasta ahora lo que estábamos diciendo. Tenemos a un grupo de coreótas, 15 exactamente, que tenemos ahí y van a estar siempre cantando y dialogando. ¿Qué ocurre? Que empezamos a meter actores, van a empezar a aparecer actores, que vamos a ir viendo poco a poco en qué momentos. En el momento en el que incluimos un actor, podemos hacer una conversación ya con el coro. Si el coro está cantando algo y el propio actor responde, tenemos por primera vez un diálogo. Y ese diálogo va a hacer que vaya siendo diferente esa obra teatral. Va a darnos otra opción, otra manera también de actuar. Y eso va a hacer que queramos incluir a un segundo actor. Y ese segundo actor va a poder también estar, evidentemente, hablando con el coro, pero seguramente empiecen a hablar entre sí los actores. Entonces, ahí es cuando va modificándose lo que se entendía por teatro, empiezan a aparecer diálogos y empieza a aparecer algo que es más cercano a lo que tenemos hoy en día como teatro. ¿Cuándo empiezan estos actores y cómo empiezan a aparecer? Bueno, pues Thespis fue la primera persona que incluyó en sus obras un primer actor. Esquilo fue el que incluyó ya el segundo y con Sófocles nos encontramos ya los 3 actores que fueron los que pudimos llegar a tener en las obras griegas. Ahora bien, los vemos ahí y esos actores no están vestidos como parecería o como pensaríamos nosotros que pueden estar vestidos, porque les vemos con máscaras, les vemos con unos zapatos muy extraños. Bien, en el tema de las máscaras van a representar o bien a mujeres o bien a hombres. El color marrón era el que decía que la persona era masculina y el blanco el femenino. ¿Por qué? Porque en el teatro siempre van a actuar hombres, nunca va a haber mujeres. No estaba bien visto que una mujer actuara. Entonces, cuando tuvieran que representar el papel de una mujer, lo harían con una máscara diferente. Eso haría que el público supiera que se trataba de una mujer. Además, pues solían muchas veces utilizar diferentes técnicas para abombarse partes del cuerpo, dar ciertas formas bien cómicas o bien para que pareciera más bien una mujer. En cuanto a esos zapatos que vemos ahí, esos zapatos se llaman coturnos.
¿A qué se debe que se utilicen esos zancos, no? Realmente el teatro era enorme, por lo tanto la persona que estuviera atrás del todo no podría ver bien esa imagen, esa persona que estuviera actuando. Así que lo que hacían era implantarles estos coturnos, estos zancos, que hacían que estuvieran más altos y por lo tanto fueran más visibles a las personas. Además, estas máscaras, aquí en la imagen las vemos de esta manera, pero muchas veces esas máscaras eran enormes. Por lo tanto, quedaba como un poco el cuerpo extraño si tuvieran una cara tan grande y un cuerpo tan chiquitito. Así que estos coturnos también se dice que ayudaban un poco a compensar esas partes tan extravagantes que había por culpa de estas máscaras. También los colores de la ropa, había muchos tipos diferentes que identificaban si esa mujer era pues la esposa, si era la prostituta, si era una mujer vieja o una mujer joven, si también los hombres tenían ciertos colores para identificar qué tipo de hombre era, si era una persona importante o si era una persona que era pobre. Entonces, también esos colores era algo que conocía el público para saber qué es lo que estaban viendo ellos. ¿Qué entendemos por tragedia y por comedia? Hoy en día, tragedia es algo que es triste, es algo que nos va a hacer llorar, que nos va a hacer sentirnos mal. Y una comedia es algo que nos va a hacer reír. Bien, en la antigüedad, una tragedia y una comedia no lo definía todo el transcurso de lo que tratara esa obra, sino su final. Si era algo muy trágico, pero al final terminaba bien, ellos no lo consideraban tragedia. Sí, por el contrario, todo era cómico, pero terminaba mal, tampoco lo podían considerar comedia. En Grecia se cultivaron ambos géneros, tragedia y comedia. Y tenemos aquí a tres grandes representantes, entre muchos otros que hubo, pero los principales. En tragedia tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. En comedia tenemos únicamente a Aristófanes, como el gran representante de la comedia. Y ahora vamos a pasar al teatro romano. Ya hemos visto todas las diferencias que tenían en el sentido arquitectónico, pero ahora vamos a ver un poquito qué diferencia hay en sí con el teatro griego. El teatro romano sí que tenía un carácter profano, a diferencia del griego que veíamos que estaba dedicado a Dionisio. Es decir, el teatro romano no estaba dedicado a nadie. El teatro se hacía por diversión únicamente, no por intentar conmemorárselo a un dios o algo. Es, como habíamos visto, la unión de las tres partes del teatro griego, es decir, de esa cáuea, de esa esquene, de ese proskenio. Es decir, esto ya es algo más arquitectónico, como habíamos visto. Las primeras obras que hicieron fueron traducciones de las obras griegas. Luego ya sí que empezaron a realizar únicamente obras romanas. Y, aunque sí que cultivaron ambos géneros, como teníamos también en el teatro griego, sí que cultivaron comedia y tragedia, la tragedia no fue algo que llamase tanto la atención, así que realmente triunfó la comedia y es lo que más tenemos. Y también utilizaban máscaras como los griegos. De comedia tenemos a Menandro, a Plauto y a Terencio como los grandes cómicos. Y bueno, de tragedia no puedo mostrarte ninguno porque, aunque sí que hubo alguno, pero no tenemos nada destacable como hasta el nivel de estos autores que tenemos aquí, puesto que no triunfó. Entonces, ¿ha cambiado el teatro? Sí, ha cambiado. Porque, aunque tenemos muchas cosas muy parecidas, sí que se representa sin tener un coro. No necesitamos a ese coro hoy en día. Podemos verlo en muchas obras teatrales, pero no lo vamos a tener siempre. Entonces, ha cambiado la manera de hacer teatro, ha cambiado la manera también de entender el teatro, pero la base de lo que hoy en día conocemos como teatro nos la dieron los griegos y los romanos. ¿Tú qué opinas? ¿Ha cambiado realmente? ¿Es lo mismo entonces el teatro en la antigüedad que el teatro hoy en día en el siglo XXI? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado no olvides de darnos un like. Nos vemos.